El número real de galaxias es mucho más alto de lo que crees. Durante décadas, la astronomía trabajó con cifras que parecían sólidas, bien establecidas y respaldadas por observaciones confiables. Se hablaba de cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable, una cantidad que se repetía en libros, documentales y clases de ciencia. Sin embargo, conforme los métodos de observación se volvieron más precisos y los instrumentos más sensibles, esa cifra comenzó a mostrar fisuras. No porque estuviera mal calculada para su época, sino porque se basaba en límites tecnológicos muy claros. El universo no se presenta completo ante nuestros ojos. Cada galaxia que observamos depende de la luz que logra llegar hasta nosotros, y esa luz puede tardar miles de millones de años en cruzar el espacio. Esto significa que, cuando miramos lejos, no solo vemos objetos débiles, sino también objetos jóvenes, en distintas etapas de formación. Durante mucho tiempo, gran parte de esas galaxias tempranas simplemente quedó fuera de nuestro alcance. No aparecían en los conteos porque no podían ser detectadas, no porque no existieran. A medida que se realizaron observaciones más profundas, surgió un patrón inquietante. El número de galaxias aumentaba de forma constante cuanto más se afinaban las mediciones. Donde antes se pensaba que había vacío, comenzaron a aparecer estructuras pequeñas, tenues y numerosas. Este crecimiento no fue anecdótico ni marginal. Fue lo suficientemente grande como para obligar a la cosmología moderna a replantear sus estimaciones globales. Hoy, los astrónomos trabajan con la idea de que el universo observable contiene muchas más galaxias de las que se creía originalmente. No se trata de un simple ajuste numérico, sino de un cambio profundo en la forma en que entendemos la estructura del cosmos. El conteo real no depende solo de lo visible, sino de modelos estadísticos, simulaciones y correcciones basadas en cómo evoluciona el universo a lo largo del tiempo. Antes de seguir avanzando en esta exploración científica, te invito a apoyar el contenido con un like si te interesa la astronomía y la ciencia del universo. Suscríbete para no perderte los próximos análisis y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Esa conexión también forma parte de este recorrido por el cosmos. En este video, todo lo que vas a escuchar está basado en observaciones reales, datos medidos y conclusiones aceptadas por la comunidad científica, sin suposiciones ni ficción. A partir de aquí, comenzamos a reconstruir cómo los científicos llegaron a entender que el número real de galaxias es mucho más alto de lo que se pensaba y qué implicaciones tiene esto para nuestra visión del universo. Durante buena parte del siglo XX y comienzos del XXI, el número de galaxias del universo observable se enseñó como un dato relativamente estable. La cifra más repetida hablaba de alrededor de 100.000 millones de galaxias. En algunos casos, se mencionaban 200.000 millones, pero el orden de magnitud parecía claro y aceptado. Esa seguridad no surgió por casualidad. Se apoyaba en los mejores datos disponibles en cada momento y en una forma de observar el universo que, durante décadas, funcionó dentro de ciertos límites bien definidos. Las primeras grandes estimaciones nacieron cuando los astrónomos comenzaron a distinguir galaxias fuera de la Vía Láctea. Una vez que se comprendió que aquellas manchas difusas eran sistemas completos de estrellas, el siguiente paso fue contarlas. Al principio, los telescopios solo podían detectar galaxias grandes, brillantes y cercanas. Estas galaxias dominaban las imágenes porque emitían mucha luz y tenían estructuras bien definidas. A partir de ellas, se construyó una imagen inicial del universo, poblado por objetos relativamente similares entre sí. Conforme los instrumentos mejoraron, se ampliaron los catálogos. El número de galaxias conocidas creció de miles a millones. Sin embargo, incluso con ese crecimiento, las cifras globales no parecían cambiar de forma radical. Los astrónomos observaban regiones representativas del cielo, contaban las galaxias visibles
y extrapolaban esos resultados al resto del universo observable. Este método parecía razonable, porque asumía que el cosmos, a gran escala, es homogéneo y que no habría sorpresas extremas escondidas en las regiones más lejanas. El problema es que esa homogeneidad solo se verificaba dentro de los límites de detección disponibles. Las observaciones estaban fuertemente sesgadas hacia galaxias luminosas. Las galaxias pequeñas, con pocas estrellas o con brillo superficial muy bajo, quedaban fuera del registro. No porque fueran raras, sino porque su luz se perdía entre el fondo del cielo. Durante mucho tiempo, se asumió que esas galaxias no detectadas no eran lo suficientemente numerosas como para alterar el total de forma significativa. Esta forma de pensar se reforzó porque las galaxias grandes parecían explicar bien la estructura del universo observable. Los cúmulos, las superestructuras y los filamentos cósmicos se trazaban usando estas galaxias brillantes como marcadores. Todo parecía encajar. Las simulaciones cosmológicas coincidían de manera razonable con las observaciones, siempre que se ajustaran los modelos a lo que los telescopios podían ver. Así, el número aprendido se convirtió en un dato casi incuestionable. Otro factor clave fue el concepto mismo de universo observable. Los astrónomos siempre dejaron claro que solo se podía contar aquello cuya luz había tenido tiempo de llegar hasta la Tierra. Sin embargo, esta limitación se interpretó durante años como un simple borde geométrico, no como un filtro que elimina enormes poblaciones de objetos débiles y distantes. Se pensaba que, aunque no viéramos todo, lo que faltaba sería una extensión moderada de lo ya conocido. Esta percepción comenzó a cambiar lentamente cuando las observaciones profundas revelaron que, al mirar más lejos, el universo no se parecía tanto al cercano. Las galaxias lejanas no solo eran más débiles, muchas eran más pequeñas, más compactas y más numerosas. Aún así, al principio se interpretó esto como una característica del universo joven, no como una señal de que el conteo total estaba incompleto de forma grave. Durante años, el número enseñado siguió vigente porque funcionaba dentro del marco disponible. No era una cifra arbitraria, sino el resultado lógico de sumar lo que se podía ver y aplicar correcciones conservadoras. El consenso científico no se basaba en comodidad, sino en prudencia. Cambiar un número tan fundamental requería pruebas sólidas, no simples indicios. Lo que nadie anticipó en ese momento fue la magnitud real de lo que estaba quedando fuera del conteo. No se trataba de unos cuantos millones adicionales, ni siquiera de unos cuantos miles de millones. Las señales que comenzaban a aparecer apuntaban a una población entera de galaxias invisibles para los métodos tradicionales. Un universo mucho más poblado, donde las galaxias grandes son solo la parte más visible de una estructura mucho más compleja. Cuando se habla del número de galaxias en el universo, todo parte de una frontera fundamental, el límite de lo observable. Este límite no es una pared física ni una región donde el universo termina, sino una consecuencia directa de cómo funciona la luz y del tiempo que ha transcurrido desde el origen del cosmos. La luz viaja a una velocidad finita, y eso impone una restricción clara a lo que podemos ver. Solo podemos observar aquellos objetos cuya luz ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta la Tierra desde que el universo comenzó su expansión. Este hecho transforma por completo la forma en que interpretamos el cielo profundo. Mirar lejos en el espacio significa mirar hacia atrás en el tiempo. Una galaxia ubicada a miles de millones de años luz no se observa como es hoy, sino como era cuando su luz fue emitida. En muchos casos, esa luz salió de la galaxia cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual. Por lo tanto, el universo observable no es una fotografía del cosmos en un solo momento, sino un archivo histórico incompleto, compuesto por distintas épocas superpuestas. Durante mucho tiempo, este límite se entendió de manera simplificada. Se asumía que el universo observable
contenía una muestra representativa del universo en su conjunto. Si se contaban galaxias dentro de ese volumen y se corregía por efectos geométricos, el resultado debía acercarse al número real. Sin embargo, esta idea ignora un factor crucial. La capacidad de detección no es uniforme en todo el volumen observable. Cuanto más lejos miramos, más difícil es detectar galaxias, incluso si están dentro de ese mismo universo observable. La razón principal es el debilitamiento de la luz. A grandes distancias, el brillo de una galaxia disminuye de forma drástica, no solo por la distancia, sino también por la expansión del universo, que estira la luz y reduce su energía. Este efecto hace que galaxias que serían claramente visibles si estuvieran cerca, se vuelvan prácticamente invisibles cuando se encuentran a grandes corrimientos al rojo. El resultado es un sesgo sistemático. Vemos principalmente las galaxias más brillantes y masivas, mientras que las más pequeñas desaparecen del registro observacional. A esto se suma otro problema: el fondo del cielo. Incluso en el espacio, lejos de la contaminación lumínica terrestre, existe un brillo de fondo generado por polvo, gas y radiación difusa. Las galaxias con brillo superficial bajo se confunden fácilmente con ese fondo. No importa cuánto tiempo se observe una región del cielo, si la señal de una galaxia es demasiado débil en comparación con el ruido, simplemente no puede distinguirse. Este límite no es solo tecnológico, es físico. Durante décadas, los astrónomos asumieron que este efecto eliminaba una fracción relativamente pequeña del total de galaxias. Se pensaba que la mayoría de las galaxias eran suficientemente grandes y luminosas como para ser detectadas, al menos de manera indirecta. Sin embargo, observaciones cada vez más profundas empezaron a mostrar que esta suposición no era correcta. Al aumentar el tiempo de exposición y mejorar la sensibilidad, el número de galaxias detectadas seguía creciendo, sin mostrar una saturación clara. Este comportamiento fue una señal importante. Si el número de galaxias visibles seguía aumentando cuanto más profundo se observaba, significaba que no se estaba llegando al fondo real de la población galáctica. Siempre había más objetos escondidos, justo por debajo del umbral de detección. Esto indicaba que el límite observacional no solo ocultaba galaxias extremadamente lejanas, sino también una enorme cantidad de galaxias dentro del propio universo observable. Otro aspecto crítico es que el universo temprano era muy distinto del actual. Las galaxias jóvenes eran más pequeñas, más compactas y en muchos casos menos eficientes para producir luz visible. Muchas estaban dominadas por gas y formaban estrellas de manera intermitente. Estas características hacen que su detección sea especialmente difícil. Así, cuando miramos hacia las primeras etapas del universo, el sesgo observacional se vuelve aún más severo. Además, la definición misma de galaxia complica el conteo. En el universo cercano, una galaxia suele identificarse con facilidad por su estructura y contenido estelar. En el universo lejano, muchas galaxias aparecen como manchas apenas distinguibles, y algunas podrían clasificarse de manera diferente dependiendo del criterio utilizado. Esto introduce incertidumbres adicionales que tienden a subestimar el número real. Con el tiempo, los astrónomos comenzaron a aceptar que el límite de lo observable no solo recorta el universo por distancia, sino también por tipo de objeto. No todas las galaxias tienen las mismas probabilidades de ser vistas. Las más pequeñas, las más débiles y las más antiguas están sistemáticamente subrepresentadas. Esto significa que cualquier conteo basado solo en observación directa es, por definición, incompleto. Este reconocimiento marcó un cambio profundo en la cosmología. Ya no bastaba con contar galaxias visibles y extrapolar de forma simple. Era necesario entender cuántas galaxias se estaban perdiendo y por qué. El límite observacional dejó de ser una nota técnica para convertirse en un factor central en la estimación del número real de galaxias.
Cuando los astrónomos hablan del número de galaxias en el universo, existe una distinción que resulta clave para entender por qué las cifras han cambiado tanto con el tiempo. No es lo mismo hablar de galaxias visibles que de galaxias reales. Esta diferencia no es semántica ni filosófica, sino una consecuencia directa de cómo se obtiene el conocimiento astronómico y de los límites físicos de la observación. Durante muchos años, ambos conceptos se trataron casi como sinónimos, pero hoy se sabe que esa equivalencia es incorrecta. Las galaxias visibles son aquellas cuya luz llega hasta nuestros instrumentos con la intensidad suficiente para ser detectada, medida y clasificada. Este grupo depende completamente de la sensibilidad de los telescopios, del tiempo de exposición y de las condiciones observacionales. Cada catálogo galáctico que se ha construido en la historia está basado exclusivamente en este tipo de galaxias. Son las que aparecen en las imágenes, las que se cuentan de manera directa y las que forman la base empírica de la astronomía observacional. Las galaxias reales, en cambio, incluyen tanto las visibles como todas aquellas que existen, pero no pueden ser detectadas de forma directa con la tecnología actual. Estas galaxias no son hipotéticas ni imaginarias. Su existencia se deduce a partir de múltiples líneas de evidencia: modelos cosmológicos, simulaciones de formación de estructuras, distribución de la materia oscura y el comportamiento estadístico de las galaxias observadas. En otras palabras, no se ven individualmente, pero su presencia es necesaria para que el universo observado tenga sentido físico. Durante mucho tiempo, se asumió que la diferencia entre ambos grupos era pequeña. Se pensaba que las galaxias no detectadas representaban una fracción menor, una corrección marginal que no alteraba de manera sustancial el número total. Esta idea estaba profundamente arraigada porque, en el universo cercano, la mayoría de las galaxias parecen relativamente brillantes y bien definidas. Sin embargo, esta percepción comenzó a cambiar cuando se analizó con más cuidado la distribución de tamaños y luminosidades galácticas. Uno de los descubrimientos más importantes fue que las galaxias pequeñas son mucho más numerosas que las grandes. En el universo local, por cada galaxia masiva similar a la Vía Láctea, existen muchas galaxias enanas con apenas una fracción de su masa y brillo. Estas galaxias enanas ya son difíciles de detectar incluso cerca de nosotros. A distancias cosmológicas, la mayoría desaparece por completo de las observaciones. Esto implica que el universo visible está dominado por una minoría brillante, mientras que la mayoría permanece oculta. Este fenómeno se vuelve todavía más marcado cuando se consideran las primeras etapas del universo. En esas épocas, las galaxias estaban en proceso de formación y crecimiento. Muchas aún no habían acumulado suficientes estrellas como para brillar intensamente. Otras estaban compuestas principalmente de gas frío y materia oscura, con episodios breves de formación estelar. Desde el punto de vista observacional, estas galaxias son extremadamente difíciles de detectar, incluso si se encuentran dentro del universo observable. Para abordar este problema, los astrónomos comenzaron a utilizar funciones de luminosidad galáctica. Estas funciones describen cuántas galaxias existen para cada rango de brillo. Lo que se descubrió fue revelador. La curva no se aplana hacia los brillos bajos, sino que continúa aumentando. Esto significa que, a medida que se consideran galaxias cada vez más débiles, el número total crece de forma significativa. El límite no lo impone la naturaleza, sino nuestra capacidad de observación. A partir de estas funciones, se pueden hacer estimaciones del número de galaxias reales, incluyendo las invisibles. Estas estimaciones no se basan en suposiciones arbitrarias, sino en extrapolaciones matemáticas bien definidas, respaldadas por simulaciones cosmológicas que reproducen con éxito la estructura a gran escala del universo. Cuando estos métodos se aplican de manera consistente, el resultado es claro. Las galaxias visibles representan solo una fracción del total. Otro elemento crucial es la materia oscura. Las galaxias no existen de manera aislada,
sino dentro de halos de materia oscura que dominan su masa total. Las simulaciones muestran que existen muchísimos halos pequeños que nunca llegan a formar galaxias brillantes. Algunos contienen pocas estrellas, otros ninguna detectable. Sin embargo, estos halos forman parte de la arquitectura real del universo y en muchos casos alojan galaxias extremadamente débiles. Ignorarlos equivale a ignorar una parte fundamental del contenido cósmico. Esta diferencia entre lo visible y lo real tiene implicaciones profundas. Significa que cualquier número basado solo en conteos directos es, por definición, incompleto. También explica por qué las estimaciones del número total de galaxias han aumentado con el tiempo, sin mostrar señales claras de estabilización. Cada mejora en la sensibilidad revela una nueva capa de la población galáctica, pero siempre queda otra por debajo. Aceptar esta distinción fue un punto de inflexión en la cosmología moderna. A partir de ese momento, el objetivo dejó de ser simplemente contar galaxias visibles y pasó a ser comprender la población completa, incluyendo aquellas que nunca veremos de manera individual. El universo comenzó a entenderse no solo como lo que brilla, sino también como lo que permanece en la sombra, sosteniendo la estructura cósmica desde lo invisible. El cambio más profundo en la estimación del número de galaxias no ocurrió por una nueva teoría abstracta, sino por una transformación directa en la forma de observar el cielo. Cada generación de telescopios no solo mejoró la calidad de las imágenes, sino que alteró por completo el tipo de universo que era accesible a la observación. Lo que antes parecía un límite natural resultó ser, en muchos casos, una barrera tecnológica temporal. Durante décadas, los telescopios terrestres dominaron la astronomía. Aunque crecieron en tamaño y precisión, siempre estuvieron condicionados por la atmósfera, la turbulencia del aire, la absorción de ciertas longitudes de onda y el brillo del cielo nocturno imponían límites claros. Incluso con exposiciones largas, muchas galaxias quedaban ocultas, no porque no existieran, sino porque su señal se diluía antes de llegar a los detectores. En ese contexto, los conteos de galaxias avanzaban de forma lenta y conservadora. La situación cambió de manera decisiva cuando los telescopios espaciales comenzaron a operar fuera de la atmósfera. Al eliminar la distorsión atmosférica y permitir observaciones continuas durante largos periodos, la sensibilidad aumentó de forma drástica. Regiones del cielo que antes parecían casi vacías comenzaron a revelar una densidad inesperada de objetos. No se trataba de unas cuantas galaxias adicionales, sino de órdenes de magnitud más. Uno de los avances más importantes fue la posibilidad de realizar observaciones de campo profundo. En lugar de explorar grandes áreas del cielo de manera superficial, los astrónomos decidieron apuntar los telescopios a regiones extremadamente pequeñas durante semanas o meses. El resultado fue sorprendente. Cada punto aparentemente oscuro se llenaba de galaxias de distintos tamaños y edades. Estas observaciones demostraron que el universo estaba mucho más poblado de lo que se había inferido a partir de estudios más amplios, pero menos profundos. Lo más revelador fue que el número de galaxias seguía aumentando a medida que se mejoraba la sensibilidad. No se alcanzaba un punto claro de saturación. Esto indicaba que las observaciones anteriores no habían captado la mayor parte de la población galáctica, sino solo su fracción más brillante. Cada mejora en los detectores, cada reducción del ruido, cada aumento en el tiempo de exposición añadía nuevas galaxias al conteo. Otro aspecto clave fue la expansión del rango de longitudes de onda observadas. Muchas galaxias, especialmente las más antiguas y lejanas, emiten gran parte de su luz en el infrarrojo, debido al corrimiento al rojo causado por la expansión del universo. Durante mucho tiempo, estas galaxias quedaron fuera del alcance de los telescopios ópticos tradicionales. Al incorporar observaciones infrarrojas, se abrió una ventana completamente nueva al universo temprano, revelando poblaciones enteras que antes eran invisibles. Estos avances no solo aumentaron el número de galaxias detectadas,
sino que cambiaron la comprensión de su diversidad. Se descubrió que muchas galaxias no encajan en las categorías clásicas de espirales o elípticas. Existen sistemas irregulares, compactos, difusos y transitorios, que desafían las definiciones simples. Muchas de estas galaxias tienen brillos superficiales tan bajos que apenas destacan sobre el fondo del cielo, incluso en observaciones profundas. Su detección requirió técnicas de procesamiento de datos mucho más sofisticadas. La mejora en la resolución también jugó un papel fundamental. Galaxias que antes aparecían como una sola mancha borrosa se resolvieron en múltiples objetos distintos. Esto significó que algunos conteos previos no solo subestimaban el número de galaxias débiles, sino que también fusionaban sistemas separados en una sola detección. Al separar estos objetos, el número total aumentó aún más. Con cada nueva misión y cada nuevo instrumento, los catálogos galácticos crecieron de manera exponencial. Pero lo más importante es que este crecimiento no parecía converger rápidamente hacia un valor final. Al contrario, sugería que todavía faltaba una fracción considerable por descubrir. Los telescopios modernos no estaban cerrando el problema del conteo de galaxias, sino ampliándolo, mostrando que el universo es más complejo y más poblado de lo que se había supuesto. Este proceso también obligó a revisar los modelos cosmológicos. Las simulaciones de formación de galaxias debían reproducir no solo las galaxias grandes y visibles, sino también la enorme población de sistemas pequeños y débiles revelados por las nuevas observaciones. En muchos casos, los modelos que antes funcionaban bien tuvieron que ajustarse para incorporar esta abundancia inesperada. Al final, los telescopios modernos no solo cambiaron los números, sino la actitud científica frente al problema. Se comprendió que el conteo de galaxias no es una tarea que se resuelve una vez y queda cerrada. Es un proceso dinámico, estrechamente ligado al progreso tecnológico. Cada nuevo instrumento redefine lo que significa ver el universo, y con ello redefine cuántas galaxias creemos que existen. Una de las razones principales por las que el número real de galaxias resulta mucho más alto de lo que se creyó durante tanto tiempo está en la existencia de un tipo de objetos que, durante décadas, permanecieron prácticamente invisibles: las galaxias pequeñas y de bajo brillo. Estas galaxias no dominan las imágenes espectaculares del espacio profundo, no aparecen con estructuras bien definidas ni emiten grandes cantidades de luz. Sin embargo, desde el punto de vista numérico, son fundamentales para entender la verdadera población galáctica del universo. En el entorno cercano a la Vía Láctea, los astrónomos ya sabían desde hace tiempo que existen numerosas galaxias enanas. Algunas orbitan nuestra galaxia como satélites, mientras que otras se encuentran aisladas. Incluso así, muchas de ellas solo fueron descubiertas recientemente, a pesar de estar relativamente cerca en términos cosmológicos. Su detección tardía fue una señal clara de que el brillo, y no la distancia, es uno de los factores más decisivos a la hora de ocultar galaxias. Estas galaxias pequeñas contienen muchas menos estrellas que las grandes galaxias espirales o elípticas. Como consecuencia, su emisión de luz es débil y en muchos casos extremadamente difusa. No presentan núcleos brillantes ni brazos bien marcados que las hagan destacar sobre el fondo del cielo. En observaciones rápidas o poco profundas, simplemente se confunden con el ruido. Durante años, este efecto llevó a subestimar de forma sistemática su abundancia. El problema se agrava cuando se considera el universo lejano. A grandes distancias, incluso las galaxias brillantes se ven atenuadas por la expansión del universo. Para las galaxias pequeñas, este debilitamiento adicional puede hacerlas completamente invisibles. Esto significa que una enorme fracción de la población galáctica queda fuera del alcance de la observación directa, no porque esté más allá del universo observable, sino porque su luz nunca supera el umbral de detección. A medida que las técnicas de observación mejoraron, comenzaron a aparecer indicios claros
de que estas galaxias eran mucho más comunes de lo que se pensaba. Estudios profundos revelaron un aumento continuo en el número de galaxias detectadas conforme se bajaba el límite de brillo. No se observaba un punto en el que la población de galaxias pequeñas se agotara. Al contrario, todo indicaba que la curva seguía creciendo hacia objetos cada vez más débiles. Este resultado fue consistente con las simulaciones cosmológicas basadas en la distribución de la materia oscura. Estas simulaciones muestran que el universo debería estar lleno de halos pequeños, muchos más numerosos que los halos grandes que albergan galaxias masivas. Si la mayoría de estos halos contiene galaxias, aunque sean extremadamente débiles, entonces el número total de galaxias debe ser muy alto. La observación comenzó a alinearse con esta predicción teórica. Otro descubrimiento importante fue la identificación de galaxias de bajo brillo superficial. A diferencia de las galaxias enanas compactas, estas pueden tener tamaños relativamente grandes, pero con la luz distribuida de manera tan tenue que resulta casi imperceptible. Durante mucho tiempo, pasaron desapercibidas incluso en imágenes profundas, porque los algoritmos de detección estaban diseñados para buscar objetos más concentrados. Cuando se ajustaron estos métodos, emergió una población adicional que había sido ignorada. Estas galaxias de bajo brillo no solo aumentan el conteo total, sino que también cambian la percepción de cómo se organiza la materia en el universo. Muchas de ellas contienen grandes cantidades de materia oscura en comparación con su contenido estelar. Esto refuerza la idea de que la luz visible es un trazador incompleto de la estructura cósmica. El universo está organizado principalmente por la gravedad de la materia oscura, y las estrellas son solo una pequeña parte del panorama. La importancia de estas galaxias pequeñas también se refleja en la historia del universo. En las primeras etapas, la mayoría de las galaxias eran modestas en tamaño. Las grandes galaxias actuales se formaron mediante la fusión y el crecimiento gradual de sistemas más pequeños. Si se ignoran estas galaxias tempranas, se pierde una parte esencial del proceso de formación galáctica. Contarlas no es solo una cuestión de números, sino de entender cómo evolucionó el cosmos. Desde el punto de vista estadístico, estas galaxias dominan el presupuesto numérico del universo. Aunque aportan poco a la luz total emitida, aportan muchísimo al número total de objetos. Esto explica por qué las estimaciones basadas solo en la luminosidad total del universo resultan engañosas. Un pequeño número de galaxias muy brillantes puede dominar la emisión de luz, ocultando la existencia de millones o miles de millones de sistemas mucho más débiles. Aceptar la importancia de las galaxias pequeñas implicó un cambio conceptual importante. El universo dejó de verse como un conjunto dominado por grandes estructuras luminosas y pasó a entenderse como una jerarquía, donde lo pequeño y tenue es la norma, y lo grande y brillante es la excepción. Esta perspectiva encaja mejor con los modelos de formación de estructuras y con las observaciones más profundas realizadas hasta ahora. Cuando los astrónomos comenzaron a observar el universo a grandes distancias, no solo estaban mirando lejos en el espacio, sino profundamente hacia el pasado. En esas observaciones del universo temprano apareció una realidad que modificó de manera decisiva la estimación del número total de galaxias. Las primeras épocas cósmicas no estaban dominadas por unas pocas galaxias grandes y brillantes, sino por una enorme cantidad de sistemas pequeños, jóvenes y difíciles de detectar. Esta población temprana es una de las claves para entender por qué el número real de galaxias es tan alto. En los primeros miles de millones de años después del origen del universo, las galaxias todavía estaban en proceso de formación. La mayoría no tenía estructuras definidas ni grandes concentraciones de estrellas. Eran sistemas irregulares, compactos y con episodios breves de formación estelar. Desde el punto de vista observacional, estas galaxias representan un desafío enorme. Su luz es débil, su tamaño aparente es pequeño y su radiación llega desplazada hacia longitudes de onda que durante mucho tiempo
no pudieron observarse con suficiente sensibilidad. Durante décadas, la visión del universo temprano estuvo incompleta. Se detectaban solo las galaxias más activas y luminosas, aquellas que formaban estrellas a gran velocidad y emitían suficiente luz como para destacar incluso a grandes distancias. Estas galaxias, aunque importantes, representaban solo la parte más visible de una población mucho más amplia. El resto permanecía oculto, no porque no existiera, sino porque no cumplía con los criterios necesarios para ser detectado. Con el avance de las observaciones profundas, comenzó a quedar claro que el número de galaxias aumentaba de forma significativa al retroceder en el tiempo. En campos pequeños del cielo, observados con gran sensibilidad, aparecían cientos o miles de galaxias en etapas muy tempranas. Muchas de ellas tenían masas muy bajas y contenían pocas estrellas. Sin embargo, su número era tan grande que no podían ignorarse. Esto sugería que, en el pasado, el universo estaba aún más poblado de galaxias de lo que se había estimado a partir del universo cercano. Este resultado tiene una explicación física coherente. En el modelo cosmológico actual, las estructuras se forman de abajo hacia arriba. Primero aparecen pequeñas concentraciones de materia, que luego se fusionan para formar sistemas mayores. En las primeras épocas, la mayoría de las galaxias eran pequeñas. Con el tiempo, muchas se unieron para formar galaxias más grandes. Esto implica que, si se observa el universo en su juventud, se debe encontrar una abundancia mucho mayor de galaxias individuales. El problema es que muchas de estas galaxias tempranas no sobrevivieron como entidades independientes hasta la actualidad. Se fusionaron, fueron absorbidas o quedaron destruidas en procesos dinámicos. Esto significa que no existe un equivalente directo de muchas de ellas en el universo cercano. Contarlas solo es posible mirando hacia el pasado. Si no se consideran estas galaxias tempranas, el conteo total queda incompleto por definición. Otro factor importante es que la eficiencia de formación estelar en el universo temprano era diferente. Muchas galaxias contenían grandes cantidades de gas, pero convertían ese gas en estrellas de manera intermitente. En los periodos en los que no estaban formando estrellas activamente, su brillo disminuía de forma drástica. Estas fases oscuras hacen que una misma galaxia pueda ser visible solo durante una fracción de su historia, lo que complica aún más su detección. Además, el entorno del universo temprano estaba dominado por procesos energéticos intensos. La radiación ultravioleta, las explosiones de estrellas masivas y la reionización del gas intergaláctico afectaron la visibilidad de muchas galaxias pequeñas. Algunas quedaban temporalmente oscurecidas o perdían gas, reduciendo su capacidad de formar nuevas estrellas. Desde el punto de vista observacional, esto genera un sesgo adicional que elimina del registro a una parte significativa de la población galáctica temprana. Las simulaciones cosmológicas ayudan a clarificar este panorama. Cuando se modela la evolución del universo desde sus primeras etapas, aparece de manera consistente una enorme cantidad de galaxias pequeñas en el pasado. Estas simulaciones reproducen bien las propiedades del universo actual solo si se incluye esta población inicial abundante. Si se omiten, los modelos no logran explicar la distribución actual de galaxias, su masa ni su relación con la materia oscura. Este resultado llevó a una conclusión importante. El número de galaxias no es constante a lo largo del tiempo. Fue mucho mayor en el pasado. Aunque muchas de esas galaxias ya no existan como sistemas independientes hoy, forman parte del conteo histórico del universo. Ignorarlas equivale a borrar capítulos enteros de la historia cósmica. Desde esta perspectiva, el número real de galaxias debe incluir no solo las que vemos ahora, sino también las que existieron y contribuyeron a la evolución del cosmos. Esta idea cambia de manera profunda la forma en que se interpreta el número total. Ya no se trata solo de contar objetos actuales, sino de entender la población completa a lo largo del tiempo cósmico. El universo temprano estaba repleto de galaxias
que hoy solo pueden ser inferidas a partir de observaciones profundas y modelos teóricos bien establecidos. Cuando los astrónomos aceptaron que una gran fracción de las galaxias no podía observarse de manera directa, surgió una pregunta inevitable: ¿cómo estimar algo que no se ve? La respuesta no vino de una sola técnica, sino de la combinación de observaciones profundas, estadísticas avanzadas y modelos cosmológicos basados en leyes físicas bien establecidas. Este enfoque permitió transformar un problema aparentemente insoluble en una estimación cuantitativa coherente. El primer paso fue reconocer que las observaciones directas están incompletas de una forma sistemática, no aleatoria. Las galaxias que faltan no desaparecen al azar, sino que pertenecen a categorías específicas. Son más débiles, más pequeñas, más lejanas, o se encuentran en etapas tempranas de su evolución. Esto significa que el sesgo puede modelarse. Si se entiende qué tipos de galaxias se pierden y por qué, es posible corregir los conteos observados para aproximarse al número real. Una de las herramientas principales para hacer esto es el análisis estadístico de la función de luminosidad galáctica. Esta función describe cuántas galaxias existen para cada nivel de brillo. A partir de las galaxias visibles, los astrónomos pueden ajustar una curva que represente la distribución completa. Lo crucial es que esta curva no se detiene en el límite de detección, sino que puede extrapolarse hacia brillos más bajos, siempre que la extrapolación esté respaldada por observaciones parciales y por teoría. Cuando estas extrapolaciones se realizan con cuidado, el resultado es consistente. La cantidad de galaxias aumenta de manera pronunciada al considerar objetos cada vez más débiles. No se observa un corte natural que indique que la población se agota. Esto implica que una fracción muy grande del total queda fuera del alcance de los telescopios actuales, incluso dentro del universo observable. Otro pilar fundamental son las simulaciones cosmológicas. Estas simulaciones comienzan poco después del origen del universo y siguen la evolución de la materia bajo la influencia de la gravedad, la expansión cósmica y otros procesos físicos conocidos. Al incluir materia oscura, gas y formación estelar, estas simulaciones generan universos virtuales que pueden compararse directamente con las observaciones reales. Para que coincidan, deben producir una cantidad enorme de galaxias pequeñas, muchas más de las que se observan directamente. Si las simulaciones producen menos galaxias de las necesarias, no logran reproducir la estructura a gran escala del universo. Si producen demasiadas, entran en conflicto con las observaciones. El hecho de que exista un rango bien definido en el que los modelos y los datos concuerdan da confianza a las estimaciones. No se trata de números arbitrarios, sino de resultados que emergen de la física conocida, aplicada de forma consistente. Las correcciones estadísticas también toman en cuenta el volumen observado y la probabilidad de detección. Para cada galaxia observada, se calcula cuántas galaxias similares deberían existir en el mismo volumen, pero no ser detectadas debido a su brillo o tamaño. Este método, aplicado a grandes muestras, permite reconstruir la población completa con un margen de error cuantificable. Aunque cada galaxia individual invisible no puede identificarse, el conjunto puede estimarse con bastante precisión. Un aspecto importante es que estas correcciones no dependen de una sola observación o de un solo instrumento. Se basan en múltiples estudios independientes, realizados con diferentes telescopios, longitudes de onda y técnicas de análisis. Cuando todos estos enfoques convergen hacia resultados similares, la confianza en las estimaciones aumenta de forma significativa. Gracias a este trabajo acumulado, los astrónomos comenzaron a proponer cifras que superan ampliamente las estimaciones clásicas. El número de galaxias en el universo observable dejó de expresarse como una simple cuenta directa y pasó a ser una estimación corregida, que incluye una enorme población no observada.
Este cambio de enfoque explica por qué las cifras modernas son mucho más altas que las enseñadas durante décadas. Es importante subrayar que estas correcciones no inflan los números sin control. Están limitadas por la coherencia física. Los modelos deben respetar la cantidad total de materia, la distribución observada de galaxias brillantes y la evolución conocida del universo. Si una estimación viola alguna de estas restricciones, se descarta. Esto impone límites claros al número final, aunque estos límites sean mucho más altos de lo que se pensaba antes. Este proceso también revela algo profundo sobre cómo funciona la ciencia. El número real de galaxias no se obtiene contando una por una, sino integrando observación, teoría y estadística. Es un ejemplo claro de cómo el conocimiento científico avanza cuando se aceptan las limitaciones de los datos y se desarrollan métodos para superarlas de manera rigurosa. Al final, las correcciones estadísticas y los modelos cosmológicos no solo aumentaron el número estimado de galaxias, sino que cambiaron la forma de pensar el problema. El universo dejó de verse como un catálogo incompleto que algún día se terminará de llenar y pasó a entenderse como una estructura tan vasta que siempre requerirá inferencias indirectas para ser comprendida en su totalidad. Durante muchos años, el número de galaxias del universo parecía un dato estable, casi definitivo. Sin embargo, en un periodo relativamente corto, las estimaciones comenzaron a aumentar de forma notable. Este cambio rápido no fue producto de una moda científica ni de un simple ajuste menor, sino la consecuencia directa de varios avances que coincidieron en el tiempo y se reforzaron entre sí. Entender por qué ocurrió este salto es clave para comprender cómo funciona realmente la astronomía moderna. Uno de los factores más importantes fue la acumulación de observaciones profundas comparables entre sí. Durante décadas, los estudios del cielo profundo eran escasos, limitados a pocas regiones y con instrumentos muy distintos. Esto hacía difícil unir los resultados en una imagen coherente. Con el tiempo, se comenzaron a realizar campañas sistemáticas que observaron múltiples regiones del cielo con metodologías similares. Esto permitió comparar datos de manera consistente y detectar patrones que antes pasaban desapercibidos. Al analizar estos conjuntos de datos, los astrónomos notaron algo claro. Independientemente de la región observada, el número de galaxias aumentaba de forma continua al mejorar la sensibilidad. No se trataba de una anomalía local ni de un efecto puntual, era una tendencia global. Cada vez que se profundizaba un poco más, aparecía una nueva población de galaxias débiles que no había sido incluida en los conteos anteriores. Otro elemento clave fue la mejora en el análisis de datos. No solo se observó mejor el cielo, sino que se aprendió a extraer más información de las imágenes existentes. Algoritmos más avanzados permitieron identificar objetos que antes se confundían con ruido. Técnicas de apilado de imágenes, correcciones más precisas del fondo y métodos estadísticos más robustos revelaron galaxias que ya estaban en los datos, pero que no habían sido reconocidas como tales. Este avance tuvo un efecto inmediato en las estimaciones. De repente, imágenes antiguas comenzaron a producir resultados nuevos. Galaxias que habían sido ignoradas o clasificadas de forma incorrecta se incorporaron a los conteos. Esto mostró que el problema no era solo la falta de datos, sino también la forma en que se interpretaban. Al refinar los métodos, el universo se volvió más poblado sin necesidad de observar regiones completamente nuevas. La integración de observaciones en diferentes longitudes de onda también aceleró el cambio. Durante mucho tiempo, los conteos se basaron principalmente en luz visible. Cuando se incorporaron datos infrarrojos, ultravioletas y de otras bandas, se revelaron galaxias que no brillan de forma significativa en el espectro óptico. Muchas galaxias del universo temprano, por ejemplo, solo se hacen visibles cuando se observan en el infrarrojo. Al sumarlas al panorama general, las cifras crecieron de manera sustancial. Además, los modelos cosmológicos
alcanzaron un nivel de madurez que permitió hacer predicciones más precisas. Ya no se trataba solo de ajustar teorías a observaciones parciales, sino de simular la evolución del universo completo con un alto nivel de detalle. Cuando estas simulaciones se compararon con los datos más recientes, quedó claro que los modelos solo encajaban si se asumía la existencia de muchísimas más galaxias de las que se veían directamente. Esto obligó a revisar las estimaciones hacia arriba. Otro motivo del cambio rápido fue la revisión crítica de supuestos antiguos. Durante años se aceptaron ciertas ideas por inercia, como la noción de que la población de galaxias débiles debía disminuir rápidamente, o que las galaxias pequeñas no podían ser tan numerosas. A medida que las observaciones contradijeron estas suposiciones, fue necesario abandonarlas. Este proceso no fue inmediato, pero una vez que se acumuló suficiente evidencia, el cambio se produjo con rapidez. También influyó el hecho de que diferentes grupos de investigación llegaran a conclusiones similares de forma independiente. Estudios realizados con distintos telescopios, técnicas y enfoques comenzaron a converger en estimaciones más altas. Esta convergencia reforzó la confianza en los resultados y facilitó que la comunidad científica aceptara cifras que antes habrían parecido demasiado grandes. Es importante destacar que este aumento no fue caótico. No se trató de un crecimiento sin control, sino de una recalibración basada en mejores datos y modelos más completos. Las nuevas estimaciones no aparecieron de la nada. Fueron el resultado de sumar capas de información que antes no estaban disponibles o no se entendían bien. El ritmo del cambio fue rápido, porque varios avances se produjeron casi al mismo tiempo. Este episodio ilustra algo fundamental sobre la ciencia. Los números que parecen sólidos pueden cambiar cuando se amplía el marco de observación. La estabilidad de una cifra no garantiza su completitud. En el caso del número de galaxias, la estabilidad anterior reflejaba más las limitaciones tecnológicas y conceptuales que una descripción definitiva del universo. Al final, el cambio rápido en las estimaciones no fue una señal de error, sino de progreso. Indicó que la astronomía había alcanzado un punto en el que podía ver y modelar el universo con una profundidad sin precedentes. Y también dejó claro que el número real de galaxias no es un dato estático, sino una estimación que evoluciona junto con nuestra capacidad para observar y comprender el cosmos. Para comprender por qué el número real de galaxias es tan alto, es imprescindible hablar de la materia oscura. Aunque no emite ni refleja luz, la materia oscura constituye la mayor parte de la masa del universo y es el andamiaje gravitacional sobre el que se forman las galaxias. Ignorarla conduce inevitablemente a subestimar cuántos sistemas galácticos existen. Incorporarla, en cambio, cambia por completo el panorama. Las galaxias no flotan aisladas en el espacio. Cada una está incrustada en un halo de materia oscura que domina su masa total. Este halo actúa como un pozo gravitacional que atrae gas, permite el colapso y, eventualmente, la formación de estrellas. Desde esta perspectiva, la galaxia visible es solo la parte luminosa de una estructura mucho más grande y, en muchos casos, mucho más masiva. La luz es un subproducto. La gravedad es el motor principal. Las simulaciones cosmológicas muestran que la materia oscura se organiza en una jerarquía de halos de distintos tamaños. Los halos grandes, que albergan galaxias masivas, son relativamente escasos. En cambio, los halos pequeños son extremadamente numerosos. Esta distribución es una consecuencia natural de cómo crecen las estructuras en un universo dominado por materia oscura fría. Si cada halo pequeño tuviera una galaxia visible, el cielo estaría saturado de objetos. Pero no es así, porque muchos de esos halos no logran formar estrellas de manera eficiente. Aquí aparece una distinción crucial. La existencia de un halo no garantiza la existencia de una galaxia brillante. En halos pequeños, los procesos físicos pueden impedir o limitar la formación estelar. La radiación del entorno,
las explosiones de estrellas masivas cercanas o la pérdida de gas pueden dejar a un halo con muy pocas estrellas, o incluso sin ninguna detectable. Estos sistemas pueden existir durante miles de millones de años sin emitir luz apreciable. Desde el punto de vista observacional, son prácticamente invisibles. Sin embargo, su influencia gravitacional sigue ahí. Se manifiesta en la dinámica de galaxias cercanas, en la forma de los cúmulos y en las lentes gravitacionales que distorsionan la luz de objetos más lejanos. Estos efectos permiten inferir la presencia de halos de materia oscura incluso cuando no hay una galaxia visible asociada. Al contabilizar estos halos, los astrónomos se dan cuenta de que el número potencial de galaxias es enorme. La relación entre halos y galaxias también ayuda a explicar por qué las galaxias pequeñas son tan abundantes en las simulaciones, pero tan difíciles de observar. Muchas de ellas son sistemas marginales desde el punto de vista luminoso. Pueden contener solo unas pocas miles de estrellas, distribuidas de forma difusa. A distancias cosmológicas, estos objetos desaparecen por completo del registro observacional, aunque sigan siendo parte integral de la estructura del universo. Este enfoque cambia la pregunta central. Ya no se trata solo de cuántas galaxias vemos, sino de cuántas estructuras galácticas deberían existir según la distribución de la materia oscura. Cuando se hace esta cuenta, el resultado es consistente. Debe haber muchísimas más galaxias de las que detectamos directamente. La mayoría son débiles, pequeñas o transitorias en términos de luminosidad. Además, la materia oscura ofrece una explicación coherente para la evolución histórica del número de galaxias. En el universo temprano, la fragmentación de la materia oscura produjo una gran cantidad de halos pequeños. Con el tiempo, muchos se fusionaron para formar halos mayores, dando lugar a galaxias más grandes. En este proceso, numerosas galaxias pequeñas desaparecieron como entidades independientes, pero su existencia previa fue real y necesaria para construir las estructuras actuales. Otro punto importante es que la materia oscura permite unificar observaciones muy distintas bajo un mismo marco. La abundancia de galaxias enanas cerca de la Vía Láctea, la estructura de los cúmulos de galaxias y las propiedades estadísticas del fondo cósmico de microondas apuntan en la misma dirección. Todos estos datos son coherentes si se asume una población enorme de halos pequeños, muchos de los cuales albergan galaxias poco luminosas o prácticamente invisibles. Este marco también impone límites. No se puede asumir un número arbitrario de galaxias sin violar las restricciones impuestas por la masa total del universo y por la dinámica observada. Por eso, las estimaciones basadas en materia oscura no son especulativas. Están acotadas por observaciones independientes y por leyes físicas bien comprobadas. Dentro de esos límites, el número resultante sigue siendo mucho mayor que el conteo directo de galaxias visibles. Al integrar la materia oscura en el problema, el conteo de galaxias deja de depender exclusivamente de la luz. El universo se entiende como una red de estructuras gravitacionales, de las cuales solo una fracción es luminosa en un momento dado. Desde esta perspectiva, la pregunta ¿cuántas galaxias hay?, adquiere una dimensión más profunda. ¿Cuántas existen como estructuras físicas? No solo como fuentes de luz. Incluso después de décadas de avances observacionales, modelos refinados y correcciones estadísticas cada vez más sofisticadas, una pregunta sigue abierta dentro de la cosmología moderna. ¿El número actual de galaxias estimado es definitivo o todavía está por debajo de la realidad? La respuesta que domina hoy en la comunidad científica es prudente, pero clara. Todavía existen razones sólidas para pensar que seguimos subestimando la cantidad real de galaxias. El primer motivo es simple y fundamental. Toda estimación depende de límites tecnológicos. Aunque los telescopios actuales son extraordinariamente potentes comparados con los del pasado,
siguen teniendo umbrales de detección. Hay niveles de brillo, tamaños aparentes y contrastes con el fondo del cielo que permanecen fuera de alcance. Cada vez que esos límites se empujan un poco más, aparecen nuevas galaxias. Este patrón se ha repetido de forma consistente a lo largo de la historia de la astronomía moderna. Además, muchas de las correcciones estadísticas se basan en extrapolaciones. Aunque estas extrapolaciones están bien justificadas y se apoyan en datos reales, siguen siendo inferencias. Se asume que las tendencias observadas continúan más allá del rango detectable. Hasta ahora, esta suposición ha sido validada cada vez que se ha podido observar más profundo. No obstante, siempre existe la posibilidad de que, en escalas aún no exploradas, la población galáctica sea incluso más abundante o diversa de lo que indican los modelos actuales. Otro factor que contribuye a la subestimación potencial es la naturaleza variable de las galaxias. Muchas galaxias no brillan de manera constante a lo largo de su historia. Pasan por fases activas y fases tranquilas. Durante las fases de baja formación estelar, su visibilidad disminuye drásticamente. Si una galaxia pasa una gran parte de su existencia en un estado poco luminoso, las probabilidades de detectarla en un momento dado son bajas. Esto significa que los censos basados en observaciones instantáneas pueden perder una fracción significativa de la población. También existen incertidumbres relacionadas con la definición operativa de galaxia. En el universo cercano, la distinción suele ser clara. En el universo temprano, no tanto. Pequeñas concentraciones de estrellas y gas pueden clasificarse de distintas maneras según los criterios utilizados. Algunos sistemas pueden ser contados como galaxias independientes en un estudio y como subestructuras en otro. Estas diferencias metodológicas afectan directamente al conteo total y tienden, en muchos casos, a reducirlo de manera conservadora. La materia oscura, aunque bien incorporada en los modelos, también introduce incertidumbre. Se conocen sus efectos gravitacionales a gran escala, pero los detalles de cómo influye en la formación de las galaxias más pequeñas siguen siendo un área activa de investigación. Si los procesos que suprimen la formación estelar en halos pequeños son menos eficientes de lo que se cree, entonces podría existir una población adicional de galaxias extremadamente débiles que aún no ha sido considerada plenamente. Además, gran parte del universo observable se encuentra en regiones que no han sido exploradas con la misma profundidad. Los campos profundos cubren áreas diminutas del cielo. Aunque se seleccionan para ser representativos, siempre existe el riesgo de que no capturen toda la variabilidad del universo. Si existen regiones con densidades galácticas sistemáticamente más altas o con poblaciones atípicas, estas podrían no estar bien reflejadas en las estimaciones actuales. La evolución futura del conocimiento también juega un papel importante. Nuevas generaciones de telescopios, técnicas de análisis y simulaciones más detalladas seguramente revelarán aspectos que hoy no podemos anticipar. No se trata de una expectativa vaga, sino de una extrapolación basada en la experiencia histórica. Cada gran salto tecnológico ha revelado que el universo es más rico y más poblado de lo que se pensaba antes. Sin embargo, es importante mantener el equilibrio científico. Reconocer que el número podría ser mayor no significa que sea arbitrario o ilimitado. Las estimaciones actuales están bien acotadas por observaciones independientes y por las leyes físicas conocidas. El margen de subestimación existe, pero no es infinito. La ciencia avanza refinando esos márgenes, no eliminándolos de golpe. En este punto, el consenso es que las cifras actuales representan una mejor aproximación que cualquier estimación previa, pero no necesariamente el valor final. El número real de galaxias es una cantidad emergente, que depende de cómo definimos una galaxia, de cuánto del universo podemos observar y de cómo interpretamos lo que no vemos. Cada uno de estos elementos está sujeto a mejora. Esta perspectiva tiene una implicación importante.
El conocimiento cosmológico no se cierra con una cifra definitiva. Se construye como un rango cada vez más preciso. La pregunta correcta no es si ya sabemos el número exacto de galaxias, sino qué tan bien entendemos los factores que influyen en esa estimación y cuán conscientes somos de sus limitaciones. Aceptar que el universo contiene muchas más galaxias de las que se pensaba originalmente no es solo una corrección numérica, es un cambio profundo en la forma en que entendemos la estructura del cosmos, su historia y nuestro propio lugar dentro de él. Cuando el número de galaxias aumenta de manera significativa, también se transforman las preguntas fundamentales que la cosmología intenta responder. Durante mucho tiempo, el universo fue imaginado como un espacio inmenso, pero relativamente simple en términos de contenido. Un número finito y manejable de galaxias servía como base para estudiar la formación de estrellas, la evolución de la materia y la dinámica a gran escala. Al ampliar ese número, el universo deja de ser solo grande y pasa a ser extraordinariamente complejo. La diversidad de entornos, historias evolutivas y configuraciones físicas se multiplica. Uno de los primeros efectos de este cambio es la revisión de cómo se distribuye la materia. Si existen muchísimas más galaxias pequeñas y débiles, entonces la materia no está concentrada solo en grandes estructuras visibles. Está repartida en una red mucho más fina, dominada por sistemas modestos que, aunque poco luminosos, juegan un papel importante en la evolución cósmica. Esto refuerza la idea de que las grandes galaxias que dominan nuestra percepción son solo los nodos más evidentes de una estructura mucho más rica. Esta visión también altera la comprensión de la formación de galaxias. Si el universo temprano estaba repleto de galaxias pequeñas, entonces la historia de crecimiento galáctico es aún más jerárquica de lo que se pensaba. Las grandes galaxias actuales no son excepciones aisladas, sino el resultado de la fusión y transformación de innumerables sistemas anteriores. Cada galaxia masiva es, en cierto sentido, un archivo que contiene la historia de muchas otras galaxias que ya no existen como entidades independientes. El aumento en el número de galaxias también afecta la interpretación de la evolución química del universo. Cada galaxia es un sitio donde se forman estrellas y se producen elementos químicos pesados. Cuantas más galaxias existen, mayor es el número de entornos donde estos procesos ocurren. Esto implica que la producción y dispersión de elementos a lo largo del cosmos es más extensa y diversa de lo que se había considerado. El enriquecimiento químico del universo no depende solo de unas pocas galaxias grandes, sino de una multitud de sistemas pequeños a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista cosmológico, un universo más poblado refuerza la robustez del modelo actual. La abundancia de galaxias pequeñas encaja bien con un universo dominado por materia oscura y con una formación de estructuras de abajo hacia arriba. No es una complicación innecesaria, sino una confirmación de que el marco teórico captura aspectos esenciales de la realidad. La complejidad observada no contradice la teoría, la completa. Este cambio de perspectiva también influye en cómo se interpreta la rareza o la normalidad de ciertos fenómenos. En un universo con pocas galaxias, ciertos tipos de sistemas o eventos pueden parecer excepcionales. En un universo con cientos de miles de millones o más, la estadística cambia. Fenómenos raros siguen siendo raros, pero el número absoluto de ejemplos aumenta. Esto afecta la forma en que se buscan y se interpretan objetos extremos, como galaxias muy primitivas o sistemas con propiedades inusuales. Además, un universo más poblado obliga a ser más cuidadoso con las generalizaciones. La Vía Láctea, por ejemplo, deja de ser un modelo típico en un sentido simplista. Es solo una entre una enorme variedad de galaxias posibles. Entender qué aspectos de nuestra galaxia son comunes y cuáles son particulares requiere un muestreo mucho más amplio. Cuantas más galaxias existen, más importante se vuelve la estadística comparativa. Este enfoque también tiene implicaciones filosóficas, aunque se mantenga dentro de un marco científico.
La idea de que el universo contiene una cantidad casi inconcebible de galaxias refuerza la noción de que nuestra perspectiva está inevitablemente limitada. El conocimiento humano avanza ampliando esos límites, pero siempre dentro de un contexto mucho mayor. Lejos de disminuir el valor de nuestras observaciones, esto las sitúa en un escenario más realista y honesto. En términos prácticos, aceptar un universo más poblado redefine las prioridades de investigación. Se vuelve crucial estudiar poblaciones completas, no solo objetos individuales llamativos. Las estadísticas, las distribuciones y las tendencias globales adquieren más peso que los casos aislados. La cosmología se consolida como una ciencia de grandes números, donde la comprensión surge del conjunto más que del detalle singular. Finalmente, esta visión cambia la narrativa general del cosmos. El universo ya no se percibe solo como un espacio vasto salpicado por algunas islas de luz, sino como un océano densamente poblado de sistemas, muchos de ellos silenciosos y difíciles de detectar. La luz visible se convierte en una pista parcial, no en la historia completa. Entender esto es esencial para apreciar la verdadera escala y riqueza del universo. Al llegar a este punto, la idea de un universo con un número inmenso de galaxias deja de ser un dato técnico y se convierte en una conclusión con peso conceptual. No se trata solo de aceptar una cifra más grande, sino de comprender lo que implica vivir en un cosmos cuya escala supera con amplitud cualquier referencia cotidiana. El número real de galaxias no redefine únicamente los catálogos astronómicos, redefine la forma en que interpretamos la realidad a gran escala. Durante siglos, la humanidad construyó su visión del universo, ampliando progresivamente el horizonte conocido. Primero fue la Tierra, luego el sistema solar, más tarde la galaxia, y finalmente el conjunto de galaxias visibles. En cada etapa, lo que parecía inmenso se reveló como una pequeña parte de algo mayor. El aumento continuo en la estimación del número de galaxias es la continuación natural de ese proceso. No es una anomalía, sino una consecuencia de mirar con mayor profundidad y de hacer las preguntas correctas. Un universo tan poblado implica que la formación de estructuras no es un fenómeno excepcional, sino la norma. Las galaxias no son rarezas dispersas en el vacío, sino expresiones recurrentes de las mismas leyes físicas actuando una y otra vez. La gravedad, la materia oscura, el gas y el tiempo producen galaxias de forma casi inevitable cuando las condiciones lo permiten. Esta repetición a gran escala refuerza la idea de que el universo es coherente y gobernado por principios simples que generan resultados complejos. También implica que la historia cósmica es extraordinariamente rica. Cada galaxia tiene su propio pasado, su propio ritmo de formación estelar, sus fusiones y transformaciones. Al multiplicar ese número por cientos de miles de millones o más, la cantidad total de historias que han ocurrido en el universo se vuelve prácticamente inconmensurable. El cosmos deja de ser un escenario con unos cuantos actores principales y se convierte en una narración coral, donde la mayoría de los protagonistas nunca serán observados directamente. Este panorama obliga a replantear la relación entre lo visible y lo real. Durante mucho tiempo, la luz fue el criterio dominante para definir lo que existe. Hoy sabemos que la mayor parte del contenido del universo no emite luz de forma directa. Aceptar un número elevado de galaxias, muchas de ellas débiles o invisibles, es coherente con esta visión más amplia. La realidad cósmica no está limitada por nuestra capacidad de verla. Nuestra comprensión debe adaptarse a lo que la física indica, incluso cuando eso desafía la intuición. En este contexto, la Vía Láctea adquiere un nuevo significado. Sigue siendo nuestro hogar cósmico, pero ya no se percibe como un punto central ni como un ejemplo privilegiado. Es una galaxia entre una multitud inmensa, formada por procesos comunes y sujeta a las mismas leyes que gobiernan a innumerables sistemas más. Esta perspectiva no resta importancia a nuestra galaxia.
la sitúa en su contexto real. Aceptar un universo con tantas galaxias también refuerza la humildad científica. Cada avance ha demostrado que las estimaciones anteriores estaban condicionadas por límites que no siempre se reconocían plenamente. Lejos de ser un fracaso, esto es una muestra de cómo progresa el conocimiento. La ciencia no se construye sobre certezas inamovibles, sino sobre aproximaciones que se refinan con el tiempo. El número de galaxias es un ejemplo claro de este proceso. Desde el punto de vista metodológico, este recorrido deja una lección importante. No todo puede medirse de forma directa. En muchos casos, entender la realidad requiere combinar observación, teoría y estadística. El número real de galaxias no se obtiene contando una por una, sino integrando múltiples líneas de evidencia en un marco coherente. Este enfoque es cada vez más común en las ciencias que estudian sistemas complejos, desde el clima hasta la biología y el propio universo. Mirando hacia el futuro, es razonable esperar que las estimaciones sigan ajustándose. Nuevas observaciones, nuevos modelos y nuevas preguntas continuarán afinando nuestra comprensión. Sin embargo, el mensaje central difícilmente cambiará. El universo es mucho más poblado y más diverso de lo que se pensó durante gran parte de la historia humana. Esa conclusión ya no depende de un solo estudio, sino de un cuerpo amplio y consistente de evidencia. Al final, entender que el universo contiene una cantidad enorme de galaxias no disminuye nuestra conexión con él. Al contrario, la profundiza. Cada átomo de nuestro cuerpo se formó en procesos que ocurrieron en galaxias anteriores. La historia de la materia, desde las primeras estrellas hasta la vida en la Tierra, está entrelazada con la historia de incontables sistemas galácticos. En ese sentido, un universo más poblado es también un universo más conectado. Cerrar este recorrido no significa poner un punto final al conocimiento, sino reconocer el estado actual de nuestra comprensión. El número real de galaxias es una ventana a la escala verdadera del cosmos y a la capacidad humana para aproximarse a ella mediante la ciencia. Lo que comenzó como un simple conteo se transformó en una reflexión profunda sobre los límites, las posibilidades y el alcance del conocimiento científico.